una vez más por seguir este canal. Bien, hoy quiero participarles con un tema que concierne en que todos nosotros creemos en un Dios y debe de ser de ese único Dios verdadero. El tema de hoy es el único Dios verdadero. Ante todo quiero decirlos y hablarlos, tener un preámbulo para que entiendan. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar de cuánto conforma su vida o de cuánto es usted en uno. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Así como lo escuchamos, usted es cuerpo, alma y espíritu. O en otras palabras, hacerle entender, por ejemplo, un huevo de una ave, pudiera ser de cualquier avecilla, o un huevo de una gallina. El huevo está compuesto por tres. ¿Qué cosa es? Es la cáscara, la yema y la clara. Entonces los tres conforman uno. Es similar lo que hoy vamos a tomar un tema que es muy particular, este ejemplo. Entonces el tema de hoy es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente en sí mismo, en él yo soy. Él es el yo soy, el único, no hay otro. Él es el creador del cielo y la tierra y es redentor de la humanidad. Y él se ha revelado también encarnado en los principios de relación y asociación, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en diversas citas bíblicas, muchas citas bíblicas lo anuncian y lo pronuncian y lo declaran que Él es el único Dios verdadero en estos nombres, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, qué dice el libro de Isaías 43:11. ¿Qué dice este profeta? Dice él bien claro: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él dice, no hay otro salvador, yo soy el único, dice en este pasaje bíblico. Y también en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3:22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Cuando Él se bautizaba, descendió, dice, sobre Él. En forma corporal como paloma, dice bien claro la palabra. Y así sucesivamente pueden leerlos ustedes en el libro de Deuteronomio 6:4, también Mateo 28:19 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora, ¿por qué es la deidad adorable? ¿Por qué los hombres lo adoran? ¿Por qué los ángeles, los serafines, los arcángeles, todas las divinidades que hay en el cielo las adoran y en la tierra también? Vamos a ver la definición. Hay vocablos que concierne en la Trinidad y personas. Entonces en esto quiero ser claro y esto se relaciona con la deidad. ¿Quién es la deidad? Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de este Dios verdadero. Son dos vocablos, son vocablos que están en armonía con ella. ¿Con quién? Con la deidad. Por lo tanto, debemos comunicar a los demás nuestro entendimiento inmediato de la doctrina de Cristo respecto al ser de que es un Dios. Según se distingue ¿de qué? De muchos dioses, de muchos señores en minúsculo. Por tanto, debemos hablar debidamente del Señor nuestro Dios, que es Él un solo Señor y Dios todopoderoso. Entonces, teniendo esto y sin apartarnos de las citas bíblicas que nos aclaran, que nos confrontan y nos afirman con toda claridad, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, qué dice en el libro de 2 de Corintios,
capítulo 13, 14. Dice su palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí está, es uno. Justamente hace unos instantes hacía el ejemplo de nosotros, que de cuánto estamos conformados para ser una persona en vida, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y así sucesivamente. Acá habla de este Dios único, verdadera, que son similar, somos sus semejantes nosotros. Por eso dice bien claro: la gracia del Señor Jesucristo, está hablando ahí, dice, del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y es más, también habla en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 14, 16, y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién está hablando? Jesucristo está hablando. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? El Santo Espíritu. Tan claro lo afirma ahí en Juan 14, 16. A ver, también vamos a ver por qué es la distinción y la relación en la deidad. Su distinción. Distintos, supuestamente parece que son distintos, pero no son. Su distinción y su relación, cómo están relacionados en la deidad. Deidad quiere decir eterna. Prácticamente nosotros es inalcanzable pensar de la deidad. La deidad es pues la similitud divina prácticamente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar contritos. ¿Qué nos dice la enseñanza? Cristo enseñó una distinción de personas en la deidad que expresó en términos específicos de relación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que esta distinción y relación en lo que a su forma se refiere es inescrutable e incomparable. Así es. Inescrutable e incomparable quiere decir que nosotros no lo podemos discernir solamente lo que está en la palabra de Dios, más allá no tenemos la potestad de nosotros saber su deidad de Él. ¿Qué dice en el libro de Lucas capítulo 1, 35? Dice la Biblia: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso le está diciendo a la Virgen María. ¿Ve? Eso le está diciendo para que nace Jesús. Está hablando tan claro. Ahí se denota a estos nombres, que es el Santo Dios de los cielos en uno. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, le está diciendo a María, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea el niño Jesús, será llamado Hijo de Dios. Qué linda la palabra. Y encima dice, primera de Corintios, también habla, dice el capítulo 1, verso 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y para nosotros también, pues que somos gentiles, como dice la palabra de Dios. Y podemos leerlo en muchas citas bíblicas. Para eso les voy a dar, y pudieran leerlos en el libro de Mateo, capítulo 11, del 25 al 27. Pueden leer también en 2 Corintios 13, 14, que ya lo habíamos leído. Pueden volverlos a lecturar. Igualito está en primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 4 también, para que ustedes pudieran redarguir, entender la palabra. Bien, ahora vamos a ver por qué la unidad del único ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué la unidad única de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vamos a ver. Por lo tanto, la misma manera hay eso en el Padre, que lo constituye Padre y no Hijo, y en el Hijo, que lo constituye Hijo y no Padre.
Y hay eso en el Espíritu Santo que lo constituye Espíritu Santo y no Padre ni Hijo. Porque lo que es el Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. Así que esas tres personas de la deidad están en un estado de unidad. O sea, es un solo Señor, Dios Todopoderoso, teniendo así un solo nombre eterno. Y la Biblia lo confirma, la palabra de Dios lo confirma. ¿Qué dice en el libro de Juan 1:18? Juan 1:18 dice la Biblia: a Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuchemos claro, a Dios nadie la vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo el Salvador, que está en el seno del Padre, o sea, al lado de Dios Padre Todopoderoso, Él ha dado a conocer. ¿A quién? A nosotros. De igual manera habla Zacarías, dice en el 14:9 del libro de Zacarías, el profeta menciona, dice: Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, y Jehová será uno, y uno su nombre. Qué interesante es comprender y entender que Dios es uno, el único Dios verdadero. Ahora veamos cuál es la identidad y la cooperación en la deidad. ¿Cuál es su identidad y su cooperación del Dios eterno en su deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos en lo que respecta a personas, ni se les confunde en cuanto a relación, ni siquiera están divididos en cuanto a la deidad, ni opuestos en cuanto a cooperación. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esto es en cuanto a relación. El Hijo está con el Padre y el Padre está con el Hijo. Esto es en cuanto a confraternidad. Ahora, el Padre no procede del Hijo, sino el Hijo procede del Padre. Esto en lo que respecta a la autoridad del Santo, de la deidad. Esto es en lo que respecta a ello. Ahora, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto es en cuanto a su naturaleza y a su relación y a su cooperación, y así también a su autoridad de esta deidad, que es el único Dios verdadero. Por lo tanto, ninguna de las personas de la deidad existe o opera separados o independiente de las otras. Y así también vamos a ver las citas bíblicas que nos enseñan. En el libro de Juan, capítulo 5, 19, dice su palabra: entonces Jesús afirmó ciertamente que les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente lo que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre también la hace el Hijo. Y dice claro. Entonces Jesús afirmó, o sea, el Señor Jesús lo confirmó y lo anunció, diciendo ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente lo que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre también la hace el Hijo. Bien, yo creo que es clara la palabra de Dios cuando identifica y habla de la deidad del Señor, que es el único Dios verdadero. Vamos ahora, ¿por qué es el título del Señor Jesucristo? ¿Por qué lo decimos el Señor Jesucristo? Bien, el título del Señor Jesucristo es un nombre propio que se menciona en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es dedicado exclusivamente al Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos, capítulo 1, el 6 y el 7. Libro de Romanos, capítulo 1, 6 y 7. Dice, el 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y
el 7 dice: todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También ahí lo declara claramente. Y pudiéramos también leer así en el libro de Segunda de Juan, todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3. Ahí entendemos claro, más profundo, de lo que es la deidad, lo que es el único Dios verdadero. Ahora veamos por qué Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Por qué Jesucristo es Dios con nosotros? El Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, Él es el verdadero Hijo unigénito del Padre. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, es el verdadero Hijo del hombre. Por lo tanto, se le reconoce como Dios y hombre. ¿Quién, por ser Dios y hombre, es Emmanuel? Y Dios con nosotros. Y eso lo confirma la palabra de Dios. Eso lo confirma en el libro de Mateo capítulo 1, 23. Vamos a leer San Mateo capítulo 1, 23. Dice la palabra: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y también está en primera de Juan capítulo 4, 2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está, tan claro. Y hay muchas citas bíblicas, podemos leerlas. Está en primera de Juan, capítulo 4, 10, primera de Juan 4, el Apocalipsis capítulo 1, el 13 como el 17 también. Y así podemos leer. Ahora vamos a ver por qué el título de Hijo de Dios. ¿Por qué es el Hijo de Dios, Jesús? A ver, el nombre Emmanuel abarca lo divino y lo humano. En una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, Él hace un título de Hijo de Dios, porque describe allí su deidad. Y el título Hijo de Hombre, su debida humanidad. De manera que el título Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad y el título del Hijo del Hombre al orden del tiempo. Ahí está tan claro. Y vamos a ver en el libro de 1 de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 7:13, el libro de Hebreos 7:13 menciona y dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo. Por eso tiene el título del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Ahora veamos, ¿por qué exaltación de Jesucristo como Señor? ¿Por qué lo exaltan a Jesús como Señor? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de sanar muchas enfermedades, limpiar nuestros pecados con su horrenda muerte de cruz y haber derramado su sangre por esta causa, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, y sujetándose a él ángeles, principados y potestades, después de ser hecho Señor y glorioso Cristo, envió al Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre hasta el fin. Y Él está sujeto al Padre para que Dios sea en todo. Yo creo que es claro. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Eso dice Hebreos capítulo 1:3. Y ahora que dice en 1 Pedro 3:22 también dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos. ¿Quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Por eso es la exaltación a Jesucristo como Señor. Bien, ahora vamos a ver, ¿y por qué igual honor para el Padre y el Hijo? ¿Por qué tienen este mismo honor el Padre y el Hijo? Bien, siendo que el Padre ha dado al Hijo todo juicio, no es solo un deber de todos en el cielo y en la tierra postrarse ante Él, sino que es un gozo inefable en el Espíritu Santo de escribir al Hijo todos los atributos de la deidad y rendirse todo el honor y la gloria en todos los nombres y títulos de la deidad, en la unidad del único ser, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrando así al Hijo como al Padre. Esto es lo que habla de la deidad divina, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, Juan capítulo 5:22 menciona y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué bueno. Y el 23 menciona, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Creo que es tan claro la palabra de Dios para aquellos que quieren leerlo. Pueden leerlo también en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 8, Apocalipsis, capítulo 5, del 16 al 17, Filipenses, capítulo 2, 8, 9, Apocalipsis, capítulo 7, 9, 10, también el mismo Apocalipsis, capítulo 4, del 8 al 11. Es importante indagar, leer la palabra de Dios porque de esto es lo que nosotros nos hacemos. En verdad agradecido por su asistencia, por su prioridad, estamos agradecidos. Compartan que es muy bueno conocer las Sagradas Escrituras, conocer las enseñanzas, así que es muy bueno para todos. Bendiciones, os saludan al Señor.